Bueno, buenos días a todos, tengan muy buen día. El día de hoy vamos a ver un poco sobre lo que viene siendo la programación de una pieza en CNC. Por lo pronto vamos a hacer un dibujo en dos dimensiones. Próximo yo creo que ya lo haríamos, bueno, es en tres dimensiones, pero las coordenadas que vamos a utilizar son sobre un solo plano. En el siguiente video voy a ver si les pongo trabajar sobre dos planos al mismo tiempo. Ya si alguien quiere agregar el tercer plano, pues con un plano extra que sepan meter, ya automáticamente el tercero es igual, ¿no? No puedo hacer tan largos los videos, ya saben. Pero bueno, la figura que vamos a trabajar es la siguiente. Es este corazón con un cuadro en medio. Algunos de ustedes ya lo trabajamos, ya se los mostré, pero quiero que les quede de referencia para que sepan cómo trabajar con estos tres códigos principales, ¿no? Dicho sea de paso, el código G de plano con el que vamos a trabajar es el G17, que es el de la referencia axial de X y Y. Entonces tenemos un corazón aquí que tiene pues 60 milímetros de ancho y alto, y al mismo tiempo tiene una cruz en el medio y los arcos del corazón que están alrededor. Como ustedes pueden darse cuenta, está bastante sencillo, no tiene mucha ciencia, no va a haber ningún problema, espero. Entonces, aquí tenía abierto yo otro programa, denme un momentito para cambiarlo. Metemos un programa nuevo y comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es posicionar nuestra herramienta pues en el origen, y utilizaríamos un G00. Lo posicionaríamos en el origen X0, Y0, de modo que la herramienta se posicione en el punto inicial de la pieza, y también lo colocamos en Z0, de modo que aparentemente no toque la pieza, ¿no? Aunque es exactamente la superficie de la pieza. Después la vamos a mover en vacío, es decir, en el G00 a un X20 y a un Y20, como se muestra en la figura anteriormente pues mostrada, sin mover en Z. Sabemos que al mover en Z, la pieza, si no ponemos un valor en Z, automáticamente la máquina toma el valor de Z anterior como el valor predeterminado. Aquí déjenme ajustar bien la vista. Bueno, posteriormente manejamos el G01, y lo que tenemos que hacer es introducir la cortadora dentro del material. Siempre se hace esto por separado, de preferencia, para asegurarnos de que metimos el código y que sacamos la pieza. De lo contrario, podríamos llegar a quebrarla o hasta echar a perder nuestra pieza. Entonces, la metemos 10 milímetros dentro. Es decir, si la superficie es 0, va a entrar a menos 10. Y vamos ahora sí a pintar una línea. La primera línea vamos a ponerla en la parte inferior, que viene siendo de X20 a X80. ¿Por qué no estamos poniendo el valor de Y y solamente pusimos X80? Porque la Y automáticamente ya está dentro de la pieza. Ya es un valor que se está tomando, por ende, y mientras nosotros no cambiemos ese valor, la máquina va a seguir en el Y80. Eso es algo que de antemano nosotros ya debemos de saber. Ahora bien, siguiendo cómo está hecha la pieza, el dibujo que teníamos anteriormente, vamos a tratar de hacer la menor cantidad de movimientos posibles, haciendo que la máquina eficientice. Siempre tenemos que buscar que los movimientos y los procesos que hagamos sean lo más bajos posibles. Entonces vamos a pintar la línea de abajo, posteriormente la línea vertical del lado derecho del cuadro, después la de la parte superior, después la vertical del lado izquierdo hasta que caiga en el origen, y después lo vamos a posicionar hacia la esquina de la parte de arriba de la derecha, para luego regresar dentro de la pieza hasta la parte inicial, o sea, lo que viene siendo el X20 Y80, y luego regresamos a la esquina
que está en X20, X80, Y20. Sabiendo esto, después nos vamos a aventar los arcos que queremos hacer de la pieza, desde la parte inferior hasta la parte superior. Y para que vean cómo trabajan los dos G0s, vamos a utilizar un G03 inicialmente y un G02 posteriormente, de modo de que quede pues bastante claro. Hay que asegurarnos siempre de que los orígenes que estamos colocando para la pieza sean los correctos. Ahora bien, si vamos a comenzar a hacer la pieza, generalmente tenemos que tener el plano en mano o estarlo verificando, una hoja aparte, un archivo aparte o como gusten, pero de modo de que siempre podamos estar viendo cuáles son las coordenadas correctas, si estamos bien posicionados, si es correcto, si estamos siguiendo las medidas y si esas medidas van de acuerdo a la cuadrícula indicada. De ahí que por eso se les solicitó que las hojas tuvieran una cierta resolución, es decir, que pudieran tener mayor detalle en cuanto a las medidas y a los vértices que se tienen. En este caso no es así, puesto que la imagen, la figura, perdón, que estamos haciendo, pues solamente tiene poca resolución. Entonces, como les decía, pintamos la línea que va a ir hacia la parte de arriba, que es de Y80, luego nos regresamos hasta X20 para pintar la de la línea superior y luego bajamos hasta Y20. ¿Por qué no metí, cuando metía X, se fijaron, no metía Y? Porque pues se movía sobre la misma línea. De la misma forma, cuando estaba en Y80, ¿por qué nada más puse Y80 y no puse la X80? Pues porque ya sabíamos que estaba sobre X80. Y así sucesivamente en cada una de las partes que está. No necesitamos constantemente tener que estar colocando todas las coordenadas en todo momento. Además de que esto disminuye la posibilidad de error que nosotros podamos tener. Si se fijaron, ya con estas coordenadas nosotros lo que hicimos fue pintar el cuadro. Vamos a verlo. Listo. El cuadro queda pintado y volví al origen. Ahora vamos a hacer la diagonal de este punto a la parte superior. ¿Sí? Que viene siendo, si no estoy mal, es X80 y es Y80. Vamos a verlo. Ahí está la diagonal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es regresarnos de ese punto que estamos en una esquina del cuadro y regresarnos a la esquina superior que está del lado izquierdo. Por lo tanto me regresaría con X20 únicamente, no cambiaría el valor de Y. Y mandaría hacia la otra esquina, que vendría siendo, si no estoy mal, es X80 y Y20. Aquí sí metemos todos los valores porque la máquina no se está moviendo sobre una línea, sino que se mueve sobre una diagonal. Y ahí está. Ya pintamos el cuadro, ahora vamos a hacer el arco del corazón con un G03, puesto que se va a mover de este punto al punto superior en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, ya sabemos en dónde se encuentra en X. El valor de X no necesitamos ponerlo, así que únicamente vamos a colocar el valor de Y, que viene a ser Y80, y sabiendo que de ese punto de Y20 a Y80 hay 60 milímetros, vamos a poner el radio, que el mínimo de radio que nosotros podemos colocar va a ser la mitad del valor de esa distancia, por lo tanto sería 30, para que nos dibuje un semicírculo. Y ahí está la mitad del círculo dibujada. Ese es el radio de 30. Ahorita en un momento vamos a ver cómo se pueden hacer otros radios. Para hacer el otro arco, del otro lado, nos vamos a mover de esa esquina a la otra esquina. Estando en la otra esquina, entonces sí podemos pintar el siguiente arco de la parte superior. Pero vamos a utilizar el G02 para mostrarles cómo trabaja, cómo es en sentido contrario a la manecilla del reloj con G03 y en sentido de las manecillas del reloj con G02. Ahora, este se va a mover en X, no en Y.
puesto que se va a mover de x20 hasta x80, sabiendo que estamos utilizando coordenadas absolutas. Y le ponemos el mismo radio, sabemos que es un cuadrado, entonces ahí tenemos los dos radios de 30 y 30. Vamos a ver cómo queda. Y listo, ahí tenemos la figura. Ahí está el corazón con el cuadro. Esa es la figura que teníamos inicialmente. Vamos a verla en 2 dimensiones, a ver cómo lo dibuja. Y vamos a cambiar algunas cositas para que vean qué es lo que sucede. Ahí tenemos, dibuja el cuadro, dibuja la cruz y el corazón, los dos arcos. Si se fijan, los arcos tienen, pues ahí te van mostrando los radios. Este software de CNC Simulator está muy bueno en el aspecto de que te puede mostrar detalles de las líneas y es bastante intuitivo, sobre todo cuando recién estamos aprendiendo, ¿no? Estamos iniciando. Como les decía, lo estamos dibujando sobre el plano XY, por lo tanto es un G17. La figura que estaba inicialmente, antes de que comenzara, estaba hecha en 2 planos, el G17 y el G18, para hacer una esfera en 3 dimensiones. Bien, ese pensaba ponérselos ahorita, pero creo que mejor no, se los voy a poner después. Aquí disminuimos un poquito lo que es el radio. Si se fijaron, perdón, lo aumentamos. De 30 lo subimos a 60 y eso hace que ese radio de 60 se mueva o se desplace hasta otro centro, mientras que el centro estaba sobre la línea, aquí ya no lo está. Vamos a volverlo a ver porque lo moví. Y ahí está, ¿no? Se movió el radio y si se fijan, ahí te está mostrando dónde está el vértice de ese radio. Mientras que antes estaba sobre la línea que unía a los 2 puntos, como se haría en cualquier círculo. Entonces, el otro todavía tiene 30, ahí es donde está el centro de ese círculo. Si yo lo aumento, ese centro va a bajar de ese punto tal vez hasta acá, sobre esa línea, pero mientras mayor es el radio que yo le doy al círculo, la computadora automáticamente va a unir los puntos que yo tengo inicial y final sobre o de forma de que estén tocando siempre el arco del círculo, que lo estén secando. De modo que siempre va a estar secando el círculo, sea cual sea el radio que le ponga. El límite inferior, como ya les dije, pues es el mínimo. Aquí lo regresamos a como estaba para que pues que quede la figura bien hecha, que era la idea que teníamos. Siguiente video, vamos a ver en el otro plano. Vamos a ver cómo sería si lo tuviéramos que levantar o que lo viéramos en 3 dimensiones, como si fuera una esfera y así sucesivamente. Cualquier duda, cualquier